Bueno, buen día, arquitecto Besán. Buen día. ¿Cómo está? Bueno, acá estamos recopilando, haciendo historia y una memoria de nuestra ciudad. Estamos hablando con los referentes más importantes de la ciudad en estos 150 años que está cumpliendo la ciudad de Mar del Plata. Todos sabemos que Mar del Plata comienza como un puerto, con un salariero. Las condiciones de la topografía de la ciudad, ¿cierto? Condiciones geográficas, permitían ese tipo de desarrollo. Eso tuvo una etapa que fue muy interesante, pero la que le siguió otra también interesante, que es cuando comienza la fabricación del hielo. El saladero ya deja de tener la participación que tenía. Se vendía fundamentalmente para, por ejemplo, para Brasil, a los sectores más humildes que ellos eran, por lo general los negros, etc. Eso se pierde. Es decir, al aparecer el hielo, es Jacobi. Y lo que es importante, la época de la fundación, es el espíritu que anidan los individuos que lo crean, ¿cierto? Advierten que Mar del Plata puede ser un centro muy importante, un lugar de encuentro, un lugar de veraneo, etc. ¿cierto? Y deciden hacer la ciudad. Y logran que la ciudad sea declarada ciudad, aunque no tenía 5.000 habitantes como era lo necesario, tenía 4.000 y pico, es declarada ciudad. Y ahí las primeras construcciones, estamos hablando de la capilla. Sí, la capilla es una de las primeras construcciones para la playa, ¿cierto? Y es a la vez la que determina la posición del tratado, atendiendo a la ubicación que tenía, ¿cierto? Eso. Después se empieza a desarrollar la ciudad para que no. Empiezan tanto Peralta Ramos como Pedro Luro tienen un rol fundamental en la ciudad. Luro comienza con el molino, ¿cierto? Y es muy importante el molino de dinero, pero también tenemos que dar un salto. Es uno de los que propone, el caso de Pedro Liro, propone la construcción del puerto, es decir, sacar los pescadores y llevarlos a un puerto de ultramar. Y eso es muy importante. El puerto de ultramar comienza en el 10, termina en el 23 por orden de la guerra, pero ya en el 14 son trasladadas las lanchas. Estaban en lo que era la playa Bristol, porque Thais construye, por ejemplo, el parque sobre lo que era la arena, es decir, que lo hace por debajo de la ciudad. La ciudad estaba a 5 metros más alta, ¿no? El resto de la ciudad. Vamos, olvidemos que Mar del Plata es una ciudad que está dada por ensenadas, y cada punta de la ensenada es prácticamente una barranca alta, que muestra eso. Es un espacio de visión panorámica y esto le da una calidad muy especial. Y en ese sector es donde comienzan las primeras construcciones, de ahí para la zona sagrada. Es decir, Mar del Plata se transforma en una ciudad que desde el punto de vista urbanístico llamamos bipolar. Tenía un polo que estaba en la Bristol y era el centro de la ciudad, y otro polo que se va desarrollando en el puerto. El puerto estaba afuera, en un barrio también de Peralta Ramos. Eran como dos ciudades. Eran como dos ciudades. No solo el puerto es uno de los barrios más antiguos, porque pensemos que antes, con la llegada del ferrocarril,
que comienza la evolución de Mar del Plata. Evidentemente la conectividad le da un poder brutal. Surge el barrio de la estación, y estamos hablando de la estación norte, que era una estación de pasajeros y carga, lo cual era muy importante, primero de todo porque no nos olvidemos de que el puerto tenía las posibilidades de exportar. Además, por ejemplo, se construye el matadero, ¿cierto? Por ejemplo, el ganado vacuno que venía, o ganado que venía, se iba por la calle Italia hasta el matadero. Es decir, hoy en día, prácticamente el matadero, bueno, está exhibido, cosas en las que conocemos. En esa época estamos hablando de 5.000 habitantes. Mar del Plata es una de las ciudades de crecimiento más rápido. Tenemos que pensar que, por ejemplo, crecimiento en dos sentidos: en recepción de turistas, y también en crecimiento, es decir, demográfico. Un punto clave es en el año, alrededor del año 60, 70, ¿cierto? Ya la ciudad había crecido muchísimo su capacidad habitacional. Muchos de los edificios albergaban a turistas. Había gente que tenía sus departamentos y casas. Se pongo por el boom de la construcción de la ciudad. Y un boom siempre se da de acuerdo a los periodos económicos. Hablar de boom económico es muy difícil porque, por ejemplo, para la pesca, cuando se comienza a pescar tiburón, la pesca tiene un boom muy grande. Pero sin duda, la gente lo fija mucho en relación a la ley de propiedad horizontal, ¿sí? Es decir, los años 50, todo eso, donde verdaderamente la propiedad horizontal permite, primero de todo porque había crédito, era un momento de una economía social, ¿cierto? Importante. Bueno, y eso permite, venía acompañado de otras normas, por ejemplo, vinculadas al turismo. Y eso es importante. Por ejemplo, el tema del turismo es un tema muy importante también para no tomarlo en los términos tradicionales. Que Mar del Plata siempre se la consideró un reducto de la élite, así se decía, de la élite porteña. Pero sin embargo, se crea la Asociación de Fomento de una Plata. Lo que trataban era de expandir a otros sectores, no solo a otros sectores, el Mar del Plata, ¿cierto? Y ahí tuvo una acción muy grande de publicidad, etcétera. Fue muy importante porque verdaderamente era moderno, muy moderno para su época. La propuesta era crear a la vez mecanismos que permitieran el acceso de sectores medios, inciertos. Se conjuga con la llegada, es decir, la construcción de la Ruta 2. Y eso, de nuevo, así como generó la llegada del ferrocarril, la Ruta 2 generó también un fuerte impacto en el desarrollo. El auto permitía recorrer la ciudad, es decir, le daba a la gente posibilidades que muy pocos tenían. Mar del Plata tuvo tranvía eléctrico, tuvo todo eso, muy sensorífico. Mar del Plata tenía conectividad interna,
daba por todos esos servicios. El año 27 o antes, no me acuerdo bien, llegaba al puerto de Tandía. Es decir, unían la ciudad con el puerto. Mar del Plata fue una ciudad que yo la he denominado ciudad escenario, porque era el lugar donde se ponía la gente. Por ejemplo, podemos contar, primero de todo, era el lugar del encuentro de la élite. Después de la pequeña burguesía que había crecido por el desarrollo propio de la industrialización, de ciertas prácticas que se dan y que permiten que ciertos sectores se promuevan el comercio, por ejemplo. Es ahí donde empieza a funcionar esto. Lo que hacen ellos es muy simple, es crear mecanismos que permitan dos cosas: asociar tanto la hotelería con los medios de transporte. Posteriormente comienza el turismo ya social. Es decir, comienza el auge primero de ciertos sectores sindicales que empiezan a tener hoteles en Mar del Plata. Arranca con la hotelería de Chapadmalal, con los hoteles de Chapadmalal. Bueno, eso es una época ya del gobierno de Perón, ¿no es cierto? Donde el turismo social en esa época hace complejos como el de Chapadmalal en varios lugares del país, Sí. no solo esos. Chapadmalal fue importante porque proyectó Mar del Plata hacia el sur, ¿no es cierto? Y esto es verdaderamente un fenómeno que vale la pena contar. La Ruta 11, por ejemplo, es una maravilla. Lo que no hemos dicho es que Mar del Plata, cuando nace en pleno romanticismo. El romanticismo tenía como ideal los lugares verdes, la naturaleza, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y Mar del Plata nace con ese criterio. Cuando uno ve la historia de la calle Colón y ve las fotos antiguas en la calle Colón, uno se da cuenta, la calle Colón, digamos, era angosta y tenía veredas anchísimas. El problema de la Rambla, como comenté, estaba hecho sobre la playa. Por lo tanto, cuando había una marejada, la destruía. Eso lleva a pensar en hacer una Rambla distinta, y es la Rambla de Tiller. Comienza primero con lo que es el casino y después con el hotel provincial, con un estilo completamente distinto, con un criterio verdaderamente moderno para la época, aunque toma elementos de la arquitectura clásica, digamos, francesa, ¿no es cierto? Lo que hacen es toda una unidad, y a esa unidad, pre-casino, hotel provincial, tiene hasta las baldosas, que son baldosas típicas, la famosa Lasca Casino. Uno puede analizar también todo esto en función de así como hablábamos de la calle Colón, digamos, con todos los fenómenos, ¿no? Se transformó en un icono de Mar del Plata. Las fotos de la calle Colón, además tenía una unidad dada por reglamento, ¿no es cierto?, de alturas, etcétera, lo cual le daba un carácter muy especial, muy interesante. Pero también otro fenómeno lo podemos analizar desde la evolución del centro y de la calle San Martín. La calle San Martín
comienza a tener valor cuando se hace la iglesia San Pedro, ¿no es cierto? Y la famosa misa de 11. Ajá. La gente salía de los hoteles, etcétera, que estaban sobre el bosque y venían, es decir, se arrimaban a la que hoy en día es la catedral, ¿no es cierto? La iglesia. En ese momento eso, no era catedral. No. Se transforma ese andar, va creando y empieza a consolidarse con, por ejemplo, la ubicación de los bancos, Banco Provincia, Banco Nación, etc. Pero también de las casas, ¿cierto? En otro periodo posterior, aparecen Gatti Chávez, aparecen toda una serie de casas que son importantes, ¿cierto? El Cine Rex, por ejemplo, el cine fue muy importante para la comunidad en general. Y tal vez así, pues, uno empieza a hablar, por ejemplo, la ciudad de escenario, como decía yo, Festival del Cine, por ejemplo. Fue una cosa típica, ¿no? Más como la cinematografía tuvo un desarrollo muy importante en el país. Y mostró la ciudad a todo el país y al mundo. Claro, Hoy. pero por ejemplo un individuo como Homero Carpena es marplatense, que Homero Carpena era una figura muy importante. Y en ese proceso de esa ciudad, de los inicios, a hoy que tenemos una arquitectura totalmente moderna, con el crecimiento de la ciudad, como tiene que ser. Sí. Una arquitectura hoy Sí. avanzada como el país más desarrollado del mundo. Pero Mar del Plata, entre las ciudades atlánticas, la más importante de todas. Y ahí hay algo que tenemos que destacar, ¿no es cierto? A pesar de ser el puerto, ¿no es cierto?, de Mar del Plata, hoy en día no está considerado como un puerto de la red de ciudades mundiales. Es decir, está fuera, que pasa a ser Bahía Blanca. Cuando se peatonaliza la calle San Martín, hay un cambio enorme. Y ese cambio rompe primero con una cosa, que es existía una red peatonal dada por los pasajes que había, ¿no? Sacoa, por ejemplo, tenía música, tenía aire acondicionado, etc. Bueno, la calle San Martín se viene abajo, por decirlo de alguna manera, pierde su vidriera. La vidriera es un elemento fundamental en la jerarquización de las calles. Así uno lo ve, las principales ciudades del mundo, las calles más importantes son calles comerciales. Es un signo de distinción, la vidriera. Pasan dos cosas. La creación del shopping, de las diagonales, y la aparición primero de Alén y después de Güemes, es decir, áreas elitizadas, fundamentalmente elitizadas. Y esto hace que San Martín, podríamos decir, se venga abajo, no, se populariza, se hace una ciudad más con sentido popular, pierde lo que había tenido, pierde las vidrieras, y esto es muy importante. Bueno, que podemos seguir hablando. Podemos seguir hablando todo. Bueno, Carmen, muchas gracias. No, gracias. Y seguiremos conversando sobre estos 150 años, que no son pocos y que hay mucho por ver. Mira, hablar sobre el futuro de Mar del Plata es muy venturoso. Sí. Mar del Plata hoy en día es un centro regional.
y eso no lo podemos